que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Qué bueno que estás aquí, en esta jornada educativa, específicamente en la asignatura Ciencias Sociales, de tu curso tercero de secundaria. De este lado, tu maestro, Luis Quesada, esperando en Dios que estés dispuesto para nuestra jornada, pero sobre todo para el aprendizaje que tenemos para ti. Ten a mano tu cuaderno, tu lápiz y tu cuadernillo, pero sobre todo continuemos con ese hábito de lavar nuestras manos, sobre todo en esos días. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que en clase anterior te dije una frase de un filósofo, de un historiador, y luego te comenté que en otra clase íbamos a hablar sobre él. Pues bien, llegó el día y te ofrezco una nueva frase sobre Hegel. Y él decía, la historia es el progreso de la conciencia de la libertad. Varias palabras que la componen. Primero, la historia, como ese conjunto de hechos, de fechas y de personajes que se hacen presente. Y esos personajes es quienes van con su trabajo haciendo énfasis, haciendo una alusión directa a la identidad de la nación, hasta un punto que tenemos la conciencia de libertad. Él se refería con esto que lo que pasa en la historia de la humanidad, lo que pasa en la historia de una nación, es lo que permite que nosotros hoy tengamos la conciencia, en nuestro caso, de dominicanos libres, la conciencia de libertad en nuestros pueblos. Y veamos qué tanto tú recuerdas de eso que hemos hablado para que un país llegue a obtener su libertad, para que llegue a obtener su independencia. A ver, ¿qué hablamos, Neurona, la clase anterior? En la clase anterior hablamos de que el neocolonialismo es la nueva manera de colonizar las naciones que ya son independientes, teniendo el control sobre ellas desde el ámbito político, económico y cultural. También dijimos que este se puede dividir en dos, interno y externo. El primero se refiere al control dentro de los países según su realidad social y el segundo a la intención de control por parte de las potencias. Para finalizar, usted puntualizó acerca del efecto migratorio que está presente desde que fuimos colonia y continúa actualmente. Exacto. Muy buenos apuntes los que tienes, que yo espero que también en casa tengas apuntes a ese nivel, con esa calidad, con esa precisión, porque reconozco lo capaz que eres como estudiante. Y fíjate en lo siguiente, hemos hablado que fuimos colonia, nos descolonizamos, alcanzamos independencia, y como nosotros, muchos otros países en toda América Latina y en el mundo. Y recuerda que hablamos que otros países también dentro del continente africano. Y dijimos que después de ese proceso de independencia se dio algo, se está dando algo, el neocolonialismo, una nueva manera de colonizar esas naciones que ya son soberanas e independientes, pero que son países subdesarrollados. Y resulta que en ese proceso de ya ser independientes se adquiere algo muy significativo y es la identidad. Por lo tanto, nuestra palabra clave es identidad. Identidad. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Además, es la conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Pues bien, conociendo el concepto que es la identidad, vamos a aplicarlo con todo lo que tú has aprendido. Y es lo siguiente. El proceso de una historia se da paso a paso, como tu historia personal. El cuento que tú haces sobre lo que te pasó
hace 2 años o hace 3 años, lo hace porque ese tiempo ya pasó, lógicamente. Así pasa con la historia. Lo que decimos hoy de República Dominicana es porque ya pasó. Y resulta que en el pasar de esos años es que se posibilita construir tu identidad y construir la identidad de una nación. ¿Por qué? Porque son los sucesos que dan paso a la construcción identitaria de una nación. Es decir, que hoy día, a la edad que tienes, tú puedas decir, yo soy fulano de tal, hijo de fulano, de tal lugar, que me gusta esto, que me gusta lo otro. Es posible porque en tu vida ha pasado un largo tiempo que hoy tú puedes llegar a definirte. Identidad es igual a definición personal. Así pasa con los países. Gracias a los acontecimientos que han ocurrido dentro de ellos, ya sea por cuestiones internas, o sea, por quienes viven allá, o por aquello que ha ocurrido por influencia externa, todo eso constituye el panorama que un punto llega a decirle, somos República Dominicana. Porque realmente la identidad se va construyendo poco a poco, paso a paso. Y este proceso lleva consigo elementos cruciales. 1. Elemento de historia. 2. Identificación cultural. 3. Prácticas de costumbre. Y 4. Vivencia de tradiciones. Esos elementos dan luz. ¿Por qué? Porque te identifica a ti de otros. Bien en casa, tú puedes decir, somos 2 hermanos, pero él y yo somos diferentes. Por esto, esto y aquello. Distinciones mínimas. Pero cuando se habla a nivel de nación, de identidad nacional, tú logras definir varios elementos de nosotros, dominicanos, que nos diferencian de otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura, una tradición, unas costumbres, pero sobre todo porque nuestra historia es diversa. Tanto así que estamos compartiendo este territorio, esta isla, con nuestra República de Haití, la República Hermana. Pero si te fijas, somos diferentes porque tenemos culturas, costumbres, tradiciones y sobre todo historia. ¿Recuerdas bien que fuimos colonizados por imperios, por coronas diversas? Entonces, esos elementos van constituyendo lo que es la identidad de una nación. Esto luego tiene su explicación en la práctica. En la práctica, ¿por qué? Porque por el simple hecho de tú ver a una persona con ciertas facciones, tú dices, ese como que es asiático. O lo miras por cómo habla y dice, por cómo habla el español, de seguro que su idioma no es el español. Eso tú lo puedes hacer porque sabes bien identificar una persona de un lugar y de otro lugar. Y esas personas son a su vez de países diversos. ¿Qué ocurre? Tenemos primero la identidad nacional y luego eso lleva a la identidad personal. Yo digo hoy, soy Luis Quesada, dominicano, porque ya República Dominicana tiene una identidad. Esa es la idea esencial. Y mira qué pasa, a lo interno de un país, esa identidad se explaya. ¿Dónde? En su música, en su literatura, en la cultura misma del teatro, hasta en el cine. Porque tú ver una película europea es distinta a una película estadounidense. Hasta ese nivel tú puedes diferenciar. ¿Por qué? Porque somos de una nación diferente. Estamos hablando de la identidad nacional. Y recuerda bien que ya hemos estudiado que cuando te hablo de nación es el conjunto de personas que habita en un espacio geográfico. Cada población es una nación. Nosotros somos una nación porque dentro de este territorio, dentro de ese espacio geográfico, hay un grupo específico de personas que vive aquí. Hay un punto esencial que debes saber y es que la identidad yo puedo asumirla o no. Y tú preguntarás, ¿pero cómo? ¿Y cómo es que se construye la identidad? Entonces podemos decir que la identidad nacional es el sentido de pertenencia que tiene una persona
hacia el estado o país en el que reside. Esta tiene elementos que se vinculan con la cultura, el idioma, la religión o las costumbres que identifican una nación. Y hablando de este interesante tema, identifico que desde Montecristi, el estudiante Luis Germán nos acaba de enviar una pregunta. Él pregunta lo siguiente: ¿se puede tener doble identidad nacional? Sí, claro que se puede. Y sobre todo por una palabra muy interesante que dijo Neurona, que fue sentido de pertenencia. Fíjate, Luis, si tú, por ejemplo, decides mudarte o tu familia a otro país, a otro lugar, tú puedes allá emprender el proceso de ciudadanía. Y llega un punto que tú adquieres esa nacionalidad. Y cuando adquieres eso, tienes una doble identidad. La identidad dominicana y la de aquel país en el cual tú por ese momento y por tu vida puedes residir allá. Porque lo elemental de esto es vivir y reconocer, aceptando las tradiciones, las costumbres, la cultura y abrazando el sentido de pertenencia de aquellos que ya tienen una identidad dentro de esa nación. Identidad que lógicamente tú vas a asumir porque no naciste ahí. ¿Alguna otra pregunta? Así es, profesor. América Peña, desde el Ceibo, pregunta lo siguiente: ¿por qué en un país independiente hay elementos de otras culturas? Resulta, sobre todo en ese tiempo de la globalización, que en el intercambio de información, en el intercambio de mercado, del comercio, pero también en el intercambio de estudios y de avances tecnológicos, se van filtrando pequeños elementos, pequeños detalles. Te das cuenta que en el lenguaje coloquial nuestro a veces utilizamos palabras en inglés. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo música en inglés. Eso es parte de la cultura que pasa de un lugar a otro, porque estamos ahora mismo en una situación de globalización, la aldea interconectada. Por esa razón, América, es que se tienen esos elementos que son diferentes a los nuestros, pero que llega un punto que lo aceptamos y los valoramos, ¿ok? Así que Luis y América, excelente las preguntas que han realizado. Y hablando de identidad, sabes bien que en cada nación se habla un idioma diverso, pero sobre todo se baila diferente y se canta distinto. Por lo tanto, para conocer un poco más sobre esto, pasemos a la siguiente información. Canciones a través del tiempo. Las canciones muestran elementos, deseos y detalles de la vida de la cultura en que se crearon, y lo hacen en el idioma que se habla en esa cultura. Por esa razón, en las tareas que siguen vas a trabajar en español y en inglés al mismo tiempo. ¿Cuáles son las canciones que más te gusta cantar o escuchar? ¿Están en español o en otro idioma? ¿Se cantan para alguna ocasión especial? ¿Pertenecen a una banda o a un cantante solista? Si una pieza musical no lleva letra, no se llama canción, sino pieza instrumental. A través de la historia, las canciones expresaron los gustos, valores y deseos de su época. Por eso, los géneros musicales, el tipo de música al que pertenece una pieza, y las letras son expresiones de una cultura, de una historia y de un tiempo. Vas a conocer canciones que se han cantado a través del tiempo y vas a analizar algunas letras para saber algo de la época en la que fueron escritas. Aprenderás sobre canciones de la época medieval, de unos 1000 años atrás, y las compararás con géneros modernos como el rap, el merengue, el blues, el gospel o la salsa. Luego, leerás sugerencias en inglés sobre cómo se logra que una lista de canciones se haga popular. Estas recomendaciones incluyen ideas de personas que hacen listas de canciones en otros países y que usan el inglés para comunicarse, expresar sus conocimientos y compartirlos en línea. Algunas de sus recomendaciones podrán ayudarte a hacer una lista que se vuelva popular. Las canciones son composiciones musicales con letra. Pueden estar acompañadas por instrumentos o no. Cuando las canciones no se acompañan de instrumentos, se dice que se cantan a capela. Las canciones suelen tener partes que se repiten, estribillos. Las partes que no se repiten son las estrofas, que muchas veces riman,
como en la poesía. Algunos de los géneros cantados más importantes en la historia son la ópera, la cantata, el gospel, la balada, el bolero y la bachata. La importancia y la relevancia de hablar de canción o de música en este tema de identidad nacional es porque estas llegan a expresar lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en la historia de esa nación. Y sobre todo porque evidencia lo que el pueblo, que es quien compone y canta, siente en ese momento. Sabes bien que la música apunta directamente a los sentimientos y las emociones. En la práctica, si tú escuchas una bachata, de momento puedes hasta ponerte un poco melancólico, pero si escuchas el merengue, rápidamente quieres bailar. El merengue ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Exactamente, y el merengue es propio nuestro. El merengue nace al norte de nuestra República Dominicana, allá en la región norte, que tiene su incidencia en lo que nosotros conocemos hoy como el Cibao, y luego se extiende a toda la República y hoy en día ha sido reconocido como un patrimonio de la humanidad, pero un patrimonio intangible porque no es algo que tú puedes tocar, ¿ok? Por ejemplo, la zona colonial es patrimonio, pero tangible porque hay infraestructura, ¿ok? Y el merengue, evidentemente, ¿qué hace? Denota partes de la historia de nuestra República Dominicana. Si tú pones un merengue del año 1930, el año 1950, 1960, el contenido de su letra será distinto. Y no solamente porque el autor es diferente, sino porque la época es diversa. El merengue que tú escuchas hoy, 2021, es diverso al merengue del año 1990, porque estamos en otra época. La historia dominicana tiene otros acontecimientos que han ocurrido que denota un sentir, una emoción diversa dentro de la República Dominicana. ¿Y qué pasa con todo esto? Que evidencia la estructura de la identidad, porque cuando tú miras la letra, menciona espacios geográficos, menciona palabras, expresiones, pequeños modismos nuestros, menciona actitudes nuestras. Escucha con atención cada uno de esos merengues para que tú veas que ellos son un relato de la identidad dominicana. Por eso es que nosotros, si tenemos una música con la cual identificarnos, es el merengue, en sus diversas versiones, desde el perico ripiao, merengue típico, el merengue tropical, diverso. Nosotros nos identificamos con ese ritmo porque es nuestro. Diferente a la época medieval, cuando los trovadores pasaban de ciudad en ciudad con varios cantos que tenían la intención de alfabetizar a la población. Sí, los trovadores, ese grupito de personas que iba tocando varios instrumentos, sobre todo de percusión, con unas letras que tenían la intención de alfabetizar. Sí, solo imagínate que yo venga aquí y la clase no lo hable, sino que lo cante. Así lo hacían ellos, ¿ok? Y de ese modo la gente aprende. De momento, tú tomas el periódico o una buena novela y la lees. Puedes recordar el pasaje, puedes recordar una persona, puedes recordar una palabra, pero si tú, en vez de leerlo, lo escuchas, de momento te sabes todo, de arriba a abajo. ¿Te ha pasado eso? Que recién inicia una canción y tú dices, tal canción de tal persona. ¿Sí? Porque la música se impregna dentro de nosotros. Porque la música apunta al sentimiento y entra en la conciencia ciudadana. Es así como también nosotros, cuando entonamos el glorioso himno nacional dominicano, nos viene a la mente varios episodios de la historia dominicana, porque la música llega ¿a qué? A dar por evidencia lo que ha ocurrido en la historia de esta nación. Igual que el jazz, esa música ligera, de improvisación, pero que tiene de base, de trasfondo,
la cultura africana, porque en base a ese ritmo, en base a esa composición de música y letra, es que ellos expresaban su sentir. También como el golpes, que también viene siendo esa manera de expresar la cultura, el sentir africano. ¿Y tú has escuchado a alguien que vincule la música con la historia? Sí, profesor. El escritor Joaquín Piñero Blanca dijo que la música ha sido un reflejo de las grandes transformaciones del siglo XX, sobre todo en el complejo proceso imperialista por los intereses económicos y el factor de prestigio como elemento clave en la interpretación del periodo. Exactamente. E incluso te das cuenta cómo la música de una potencia tiene mayor alcance que la música de un país subdesarrollado. Fíjate, eso pasa. ¿Por qué? Porque de fondo está el comercio también. Pero a través de ella nosotros aprendemos sobre esa cultura. Hasta el punto de que cuando estudiamos un idioma nuevo, ¿qué hacemos? Escuchar música en ese idioma. Porque no solamente aprendemos palabras, sino que aprendemos la cultura de ese país del cual estamos aprendiendo esa nueva lengua para nosotros, ¿ok? Yo quiero poner a prueba tu memoria, ¿ok? Así que tengo para ti, neurona, un verdadero y falso. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Ok, lo que haré es lo de costumbre. Te digo cada uno de los puntos y luego tú me dirás si es verdadero o si es falsa. Bien, si alguna de ellas es falsa, pues entonces lo que hacemos es comentar, argumentar sobre esta. Primera, la identidad nacional tiene como base el sentido de pertenencia a la nación. Eso es verdadero. Exacto. La idea de este tipo de identidad inicia en el siglo XIX. La respuesta es verdadera. Exactamente, la identidad nacional. Parte de los vínculos de esta identidad es el marco político de una nación. Verdadero. Exacto. Esta identidad depende de las normas de una nación. Eso es falso. Es falso porque ya te he dicho que depende de las tradiciones, las costumbres, la cultura y cuando adquieres otra, sobre todo el sentido de pertenencia, ¿ok? No solo de las normas. Última. La música en nuestras tierras americanas tiene influencia de los colonizadores. Correcto, eso es verdadero. Exacto. En muchas ocasiones, lo que se relata, el contenido de esa música, su letra y sus ritmos, viene por parte de los conquistadores. Que el merengue sea así el día de hoy es fruto de aquel ritmo bonito que vino de África junto con los africanos. Sabes bien que para continuar con esto es necesario el estudio continuo y un buen estudio se hace con buenos apuntes. Veamos, dime los apuntes que tienes de la clase de hoy. Hoy hablamos de que la identidad nacional nace del sentido de pertenencia y el proceso de identificación con las costumbres e historias de una nación. Además, aprendimos que ésta tiene sus inicios en el siglo XIX, tiempo en que muchas colonias alcanzaron su independencia. Para finalizar, hablamos de la presencia de la música en el proceso de independencia y el control de las potencias, reconociendo en esta oportunidad y medio de expresión cultural. Exacto. Maravilloso el trabajo que has realizado. Sabes bien que si deseas y sobre todo si necesitas repasar esta y otras clases, visita la página en pantalla. Sobre todo para continuar con las asignaciones que tienes pendiente, ¿ok? Y para despedirme te ofrezco una frase de una novelista de allá, de Gran Bretaña, Jane Austen. Y ella decía: sin música, la vida sería un blanco para mí. Nos vemos, hasta la próxima.
Hi Niram, how are you today? Hello, teacher. I'm fine. And you? I'm very good. Hello, my dear student of 3rd grade of secondary. Welcome to your English class. Yo soy Arelis Gil, tu profesora. Hoy tenemos muchísimas clases que aprender. Vas a conocer otros temas que van a mejorar tu rendimiento académico. Pero antes, vamos a ver este interesante mensaje. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Nice. Remember to wash your hands any time of day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 minute. Recuerda que debes de lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y estar alejado de los demás por lo menos a 1 metro de distancia. Neurona, ¿puedes recordarnos qué hicimos en la clase pasada? Of course, teacher. En la clase anterior, conocimos el significado de manner, el cual dicta el modo en que pasa o ocurre una cosa. También aprendimos los diferentes tipos de adverbios, los cuales son adverb of frequency, que indica que tan frecuente pasan las cosas, adverb of time, el cual expresa cuándo pasan las cosas, adverb of manner, este nos deja saber cuándo pasan las cosas, adverb of place, que indica el lugar donde suceden las cosas, adverb of quantity, indica cantidad. Y hemos conocido algunas de las reglas que componen cada uno de estos. Muy bien, excelente. Todo eso lo aprendimos en la clase pasada. Espero que tú hayas tomado anotaciones, hayas practicado y hayas aprendido estos contenidos. ¿Recuerda que dejamos una pequeña actividad? Claro que sí, te la recuerdo. En esa actividad tú debías de escoger algunos tipos de adverbios y escribir 2 o 3 oraciones utilizando los mismos. Vamos a ver si tus respuestas coinciden con la que tiene Neurona. ¿Nos ayuda Neurona, por favor? Teacher, tengo mis 2 ejemplos. Con el adverb de time, I saw that movie last year. Muy bien. Y con el adverb of place, the boys are in the garden. Very good. Today we are going to practice, we are going to learn new content, we are going to be happy. Hoy vamos a aprender nuevos contenidos, vamos a ser felices, vamos a seguir practicando. ¿Qué te parece, Neurona? Estoy lista para cargar mi memoria de nuevos conocimientos. Pero, ¿qué le parece si conocemos la palabra clave del día de hoy? Good idea, muy buena idea. Toma tu lápiz, tu cuaderno, toma apuntes. ¿Quieres saber cuál es la palabra clave del día de hoy? Pues anota, nuestra palabra clave del día de hoy es coma. Comma is a punctuation mark indicating a pause between parts of a sentence or separating items in a list. For example, Maria gave to me bananas, apples, and oranges. Coma es un signo de puntuación que indica una pausa entre partes de una oración o que separa elementos en una lista. Por ejemplo, María me dio plátanos, manzanas y naranjas. Interesting, very good. Take notes, take your pencil, take your notebook and write it down. Vamos a escribir, toma tu lápiz, tu cuaderno y vamos a ver el uso que tiene la coma. Tiene varios usos. Vamos a ver uno a uno. Pero antes vamos a decirte esta pequeña información.
Comma is a very useful punctuation mark. Punctuation is a very specific mark of symbols that we use to express meaning of our sentences. The comma separates ideas from each other, and it lets us know what certain phrases is punctuating someone else's words and has a dozen of other functions. La coma tiene muchísimas otras funciones. Separa una idea de otra. Cuando tú vas a citar a alguien, también usas las comas. Y tiene, como te dije, muchísimos otros usos que vamos a ver en breve en un dictado. Sí, vas a tomar un dictado el día de hoy. ¿De qué? De los usos que tiene la coma en inglés. Vamos a ver qué te parece, Neurona. Teacher, es decir, que sin las punctuation marks no sabríamos cuándo una oración empieza y cuándo otra termina, ya que no tendríamos pausa, o si una oración es una pregunta o una expresión. Ya voy comprendiendo la importancia de estos. That's the reason why I ask you to take notes in your notebook, because you need to learn and practice these rules. Por eso es que te digo, te invito a que tomes tu cuaderno, tu lápiz, para que tomes las reglas, te las puedas aprender y practicarlas. ¿Me sigues? Vamos a hacer este pequeño dictado. Vamos a ver, vamos a dictar 5 reglas. Paso por paso. Va a aparecer en pantalla el ejemplo en cada caso. Te voy a dar un tiempo prudente para que puedas copiar cada regla. Recuerda que la coma tiene uso específico y vamos a ver cuáles son estos usos. ¿Te animas, Neurona? ¿Lista? I'm ready. Ok, vamos a empezar. Number 1. A comma separates 2 sentences when putting a full stop between them seems to create an unnecessarily long pause. For example, Mark went by bus and Allison took a train. Number 2. A comma separates items in a list. For example, we bought apples, peaches, grapes, and orange in the fruit market. Number 3. A comma is used after an introductory word or phrase, such as the end of the day, however, in contrast, another. For example, nevertheless, we managed to get home until sunset. Number 4. If you have a tag question at the end of your sentence, you also need to use a comma to distinguish it from the rest of the sentence. For example, you are going to the party this weekend, aren't you? And number 5, that is the last one. Take note, if you are directly addressing someone, you need a comma. For example, James, what are you doing tomorrow after school? Teacher, también algunos datos dicen que otro uso es que la coma puede ser añadida antes y después de una información. Como por ejemplo, when I'm back on Monday, you can come over and hear about my trip. Great job, Neuron. Remember that we use a comma to separate 2 sentences from each other. We use a comma to make a list of people of things and other uses. Neurona, ¿seguimos practicando? Antes de continuar, vamos a contestar las preguntas de Paola y Carlos que le envían a través de las redes sociales. ¿Y cuáles son estas preguntas de las redes? Paola González, desde Jainamosa, en Santo Domingo Este, dice, ¿Does as well need a comma? Muy bien,
Vamos a ver esta respuesta. The phrase as well as is a conjunction used to add something to another previously said thing. Is another way to say in addition to. If we use as a part of restrictive clause, as well as is not accompanied by a comma. Place a comma before as well as if the clause is meant as an aside information or intervening element. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Sí, desde Cienfuegos, Santiago, Carlos Valenzuela pregunta, when to use a comma before and? Muy bien, tenemos dos formas de usarlo acá. We have two common ways to use the word and. One is in the middle of the sentence, and another one is listing people, places, and things. Vamos a ver unos pequeños ejemplos en cada caso. Number one, my friend's pets the cat, and my sister watches the dog. Number two, I bought cookies, milk, and ice cream. Neurona, ¿qué te ha parecido todo hasta el momento? Me ha parecido muy bien. Gracias a Paola y Carlos por las preguntas. Teacher, I have a problem. What is your problem? ¿Qué sabe sobre las listas musicales o playlists? ¿Cómo se crean y cuáles son sus características? ¿Cuántas canciones deben de tener? ¿Tiene usted su propia lista de canciones favoritas? Take it easy, take it easy. I'm going to explain you right now. Take notes in your house, book, notebook, and pencil. Let's write it down. Vamos a escribir los pasos para hacer un playlist. Toma tu lápiz, tu cuaderno y pon atención. Observa y escucha atentamente. Neurona, are you ready? I'm ready. Okay, we have 5 steps. Step 1. Think of the theme or title. What kind of music you want to hear in that list. Choose a genre. For example, if you like romantic, ballad, salsa, rock, merengue, or maybe a mix of songs for a road trip. Number 2, think if the list is only for you or will be for everybody. Is that so? Choose your audience and how to share your playlist. For example, it will be for young adults or just for people who love road trips. Number 3, select and organize the songs based on the theme and feeling you think early. Aim for 10 or 15 songs. Total including 1 or 2 songs per artist to avoid repetition. Number 4, think about your playlist audience and name the playlist. Try to name something to capture the name of the playlist. In the step number 5, and last, choose the cover of your playlist so that the audience feels capability or listen to your music. Excelente, ahora estoy lista para crear mi propia lista de música. Muy bien, vamos a seguir practicando. Ahora vamos a hacer una trivia. Toma lápiz, papel y toma anotaciones. ¿Qué vamos a hacer? In the following sentences, add 2 commas to separate the extra information. ¿Qué vas a hacer? Vas a colocar 2 comas para separar las informaciones que están extra. Iniciamos. ¿Lista, Neurona? I'm ready. ¿Listos en casa? Iniciamos. My mother, Julie, is the most loving person I know. My mother, Julie,
is the most loving person I know. Excellent. Letter B. This Friday on his birthday, Jim won't be coming into work. This Friday, on his birthday, Jim won't be coming into work. Excellent job. Vamos a continuar. Hay otras dos oraciones con otro mandato. Sigue con tu lápiz, tu papel y continuamos practicando. And now you have to add comma to each of the following examples to show where two sentences are connected. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a añadir coma para demostrar dónde se conectan las oraciones. ¿Lista, neurona? Yes. Vamos a ver. Daniela is an amazing woman, and Eric needs to treat her the way she deserves. Daniela is an amazing woman, and Eric needs to treat her the way she deserves. Okay, letter B. George is my cousin, and on Friday we are going to watch a movie together. Jorge is my cousin, and on Friday we're going to watch a movie together. Muy bien, neurona. Ahora vamos a hacer uno bien sencillo. Vamos a hacer, basado en los pasos, de crear un playlist. Teacher, ¿lo puedo hacer yo sola? Adelante. En la columna A tenemos 1. Back in Time. 2. Friends. 3. All Cassette Image. 4. 15 Music Songs. 5. All 80s Rock. Y en la columna B, A. Teen or Title. B. Audience. C. Number of songs. D. Cover of the playlist. E. Name of the playlist. Y las respuestas son 1. Back in Time. Va con E. Name of the playlist. 2. Friends. Va con Audience. All Cassette Image. Va con la D. Cover of the playlist. El 4. 15 Music Songs. Va con la C. Number of songs. Y por último, All 80s Rock va con la A, que es Teen or Title. Great job. Let's repeat the answers. Number 1 is letter E. Number 2 is letter B. Number 3 is letter D. Number 4 is letter C. And the last one, number 5, is letter 8. Very good. Neuron, ¿podrías darnos un resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy? Claro que sí. En el día de hoy hablamos de los signos de puntuación. En especial, conocimos el significado de coma, el cual indica una pausa entre partes de una oración. Conocimos sus reglas y sus usos. Además, nos enseñó a seguir los pasos de cómo crear una lista de canciones o playlist y para terminar, practicamos con todo lo aprendido. Muy bien, excelente. Ahora es el momento de que pongas en práctica tus conocimientos. ¿Qué vas a hacer? Una pequeña actividad. Vas a elegir 5 canciones y vas a crear tu propio playlist. Claro, puedes elegir el tema, las melodías, el género. 5. Vas a hacer 5 oraciones con un playlist, siguiendo los pasos que ya viste anteriormente. And now, this is all for today. Remember, if you want to practice or watch this class again, go and visit the link that you can see in the screen. Remember, if you want to be better in English, you have to practice, listen, speak, read, and write. And today, I want to finish with this expression. It's a phrase. Take notes. Listen carefully. Life is just one playlist away from being perfectly soundtrack. Tyler Mays. See you
next time. Play the music. Hola, hola mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? Nosotros felices de tenerte aquí. Sabes, nuestras clases están diseñadas de manera tal que puedas tener mucho conocimiento, pero también que cada día seas mejor persona. En ella incluimos valores para que tú puedas ser respetuoso, trabajador, dedicado, que te adaptes a cada uno de los cambios. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, adaptándonos a los cambios que existen. Sí, quédate conmigo, porque esto es Aprendiendo en Casa para preservar la salud. Vamos a saludar a Neurona. Hola Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, y lista para iniciar la clase del día de hoy. Excelente, pues nosotros también estamos listos para iniciar este viaje por el mundo del saber. Así es que hagamos nuestra primera actividad y es observar el video. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. El COVID-19 necesita de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Lávate muy bien las manos, haz tu parte. Y como sé que ya te lavaste las manos y que tienes tus materiales al día, preguntémosle a Neurona qué trabajamos la clase anterior. En la clase anterior vimos varios términos, elementos, que se refiere a un objeto en particular de un conjunto. También vimos que una inecuación es una desigualdad que contiene al menos una variable, para la cual existe un conjunto infinito de valores que hacen que la desigualdad sea verdadera. Las inecuaciones poseen varios elementos, que son: primer miembro, es la expresión que está delante del signo de desigualdad. Segundo miembro, es la expresión que se encuentra después del signo de desigualdad. Signo, es la expresión que separa los miembros de una inecuación. Este indica que ambas expresiones no son iguales. Por último, usted dijo que una inecuación lineal es la que posee las variables o incógnitas con exponente 1. Muy bien, muy buen resumen. Supongo que tú también tienes el resumen de la clase anterior, ¿verdad que sí? Ahora, acompáñame a descubrir cuál es la palabra clave del día de hoy. Sí, como siempre, tenemos una palabra clave. Y la palabra clave del día de hoy es conjunto. Conjunto. Es una colección de elementos con características similares, considerada en sí misma como un objeto. Los elementos de un conjunto pueden ser las siguientes: personas, números, letras, figuras, etc. Se dice que un elemento o miembro pertenece al conjunto si está definido como incluido de algún modo dentro de él. Perfecto. Conjunto es nuestra palabra clave.
¿Y qué tema nosotros vamos a trabajar hoy? Pues el tema que vamos a trabajar es resolución de inecuaciones lineales. Bien, bastante sencillo. Cuando nosotros resolvemos una inecuación lineal, lo que estamos buscando es cuáles números me van a hacer verdadera la inecuación que me están presentando. Esta cantidad de números agrupados me van a formar lo que le llaman el conjunto solución, que es los números que van a hacer verdadera esa inecuación. Pero también, cuando nosotros vamos a resolver esta inecuación, es necesario que tomemos en cuenta aquellas propiedades que habíamos visto sobre las desigualdades. ¿Las recuerdas? Sí. Vamos a ver si las retomamos un poquitín. Suponemos que tenemos 3 valores, A, B y C, donde A y B son números reales. C también es un número real, pero con la característica de que C va a ser mayor que 0 o diferente que 0, diferente de 0. Veámoslos en la pizarra. Planteamos A, B, C como números reales, donde C va a ser diferente de 0. Y vamos a partir de la expresión de que A va a ser menor que B. ¿Recuerdas? Podemos decir que esta expresión es verdadera. Si esta expresión entonces es verdadera, ¿qué nosotros hacemos? Vamos a recordar cuáles son las propiedades de las desigualdades, que me decía que si a A yo le sumo un número, que en este caso va a ser C, y a C y a B le voy a sumar ese mismo número, pues esa desigualdad se va a mantener. Por tanto, yo podría escribir A más C va a ser menor que B más C, siendo C un número cualquiera, ¿verdad? Ahora, también habíamos dicho que en la desigualdad A menor que B, si tengo a C para multiplicar, yo voy a obtener, y esto por C, yo voy a obtener la misma desigualdad. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que en este caso, C tiene que ser mayor que 0. Si C es diferente de 0, el tratamiento es diferente. Yo tendría A por C y B por C. Cuando C sea menor que 0, pues entonces en este caso la desigualdad va a variar, va a cambiar el sentido. Si aquí era menor, pues entonces en este caso será mayor. Esto nosotros lo aplicamos para nosotros poder resolver lo que son inecuaciones. Bien, vamos a ver. Si tenemos esta expresión, x menos 2 mayor que 1, podemos ver ahí que tenemos una inecuación. Perfecto. Vamos a resolverla. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que esta variable tiene que quedar sola. Ese es nuestro principal objetivo, dejar la x sola. ¿A quién me está acompañando o de quién está acompañada x? En este caso, de negativo 2. Como x está acompañada de negativo 2, nuestro propósito será quitar ese negativo 2 de ahí, ¿verdad que sí? Porque recuerda que habíamos dicho que ponemos todas las variables de un lado y todos los números enteros o las cantidades conocidas de otro lado. Bien, para nosotros lograr eso, aplicamos lo que es la inversa de esa operación. Vamos a eliminar el negativo 2. Como es negativo, aplicamos su inversa, que es positivo. Entonces tendríamos x menos 2, la inversa de él, que sería más 2, mayor a 1. Para mantener la igualdad, como de este lado pusimos más 2, pues también de este lado debemos poner más 2. ¿Bien? Ahora resolvemos. Fíjate que tengo negativo 2 más 2. Cuando yo resuelva eso me va a dar 0. Por tanto,
puedo eliminarlo. Y me quedaría aquí x, el signo de mayor, y 1 más 2, que sería 3. ¿Qué me quedaría? X mayor que 3. ¿Qué significa eso? Pues que el valor de x va a ser todos los valores que sean mayores que 3. Por ejemplo, vamos a tomar un valor, un número mayor que 3. ¿Cuál sería? Podría ser 4. Entonces vamos a comprobar. Si comprobamos, vamos a decir que x sea 4 porque 4 es mayor que 3, ¿verdad? Vamos a comprobar que tomando a x con el valor de 4 y tomamos la expresión x menos 2 mayor que 1. Sustituimos a x, que se encuentra aquí, por el valor que ya habíamos preestablecido, que en este caso es 4. Entonces tenemos 4 menos 2 mayor que 1. Resolvemos. 4 menos 2, 2, y sería mayor que 1. 2 es mayor que 1. Perfecto, entonces, sí se cumple esa desigualdad. Ven, podría ser cualquier valor. En este caso tomamos el 4. Perfecto. Hasta ahí, Neurona. ¿Tenemos alguna pregunta? Así es, profesora. Ya tenemos preguntas de algunos estudiantes. Eso significa que los estudiantes están atentos. El que pregunta es porque está muy atento del trabajo que estamos haciendo. Vamos a responderle. Merlin Francisco desde Villa Vázquez nos envía lo siguiente. Usted mencionó conjunto solución. ¿Me puede explicar qué es? Perfecto. El conjunto solución, Merlin, es la cantidad de números que te va a hacer verdadera esa inecuación. O sea, todos los números, recuerda que son infinitos, ¿verdad? Todos los números que te van a hacer verdadera esa inecuación, eso te va a formar el conjunto solución. Bien, ¿tenemos otra pregunta? Así es, profesora. Daisy López desde Tamboril nos envía lo siguiente. En este caso, usted comprobó con 4. ¿Esto aplica a cualquier número mayor que 4? Sí, aplica a cualquier número en este caso, ¿verdad que sí? Daisy seguro se está refiriendo a este ejemplo que estábamos explicando. Si es para este ejemplo, donde x, aquí donde x sea mayor que 3, pues sí puedes tomar cualquier número. Inténtalo en casa, por ejemplo, con 4.5, verifica para ver si te da el resultado, si la desigualdad es correcta. Y luego nos cuentas ahí en los comentarios. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? No hay más preguntas, profesora. Entonces estamos listos para hacer una actividad, ¿verdad que sí? Me parece bien. Pues hagámosla. Vamos a hacer nuestra actividad número 1 de la clase de hoy. La actividad número 1 dice, selecciona el valor para el cual la inecuación sea verdadera. O sea, te voy a dar unas inecuaciones y tú me vas a decir para cuál de esos valores se puede cumplir. No quiere decir que nada más son esos valores, sino para cuál de esos se puede cumplir. ¿Estás lista, Neurona? Estoy lista. Supongo que en casa también están listos. Tenemos la primera, x más 1 menor que 3. Y las respuestas que tenemos son A, 7, B, 4, C, negativo 5 y D, 10. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Un momento, estoy analizando la inecuación. La respuesta correcta es la C, menos 5. Porque negativo 5 más 1 me va a dar negativo 4 y negativo 4 es menor que 3, o sea que está correcta. Veamos la número 2. X más 1 mayor o igual a 3. Las respuestas que tengo disponibles es A, negativo 2, B, 4, C, 0 y D, negativo 9. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Un momento, estoy comprobando. La respuesta correcta es la B, 4. 4. ¿Por qué? Sustituyo la X por el 4 y tendría 4 más 1 mayor o igual a 3. 4 más 1, 5
y se cumple la desigualdad. Pasamos a la número 3. 2x menor o igual a 10. Las respuestas que tengo disponibles: A, 5, B, 0, C, 9 y la D, A y B son correctas. La respuesta es... Determino que A y B son correctas. Por lo tanto, la respuesta es la D. Perfecto. ¿Por qué A y B son correctas? Fíjate que si tú sustituyes la X por el valor que tiene A, que es 5, sería 5 por 2 son 10. Y 10 es igual a 10, ¿verdad? Y la desigualdad incluye ese 10. Luego, 2 por 0, menor o igual a 10, 2 por 0, 0. Y también sería menor. Fíjate que ahí esa desigualdad tiene menor o igual. Perfecto. Pasamos a la número 4. La número 4 es 3x mayor o igual a negativo 15. Las respuestas disponibles son A, negativo 4, B, negativo 10, C, negativo 30 y D, negativo 40. La respuesta es... En este caso, la respuesta correcta es la A, menos 4. Exacto. Podríamos decir más por menos, 3. Sustituimos la X por el 4, que sería 3 por 4, negativo 12. Y negativo 12 va a ser mayor o igual que negativo 15. Recuerda que los números negativos, mientras más cerca del 0 están, mayor son. Y la última sería 4x menor que 8. Tengo las respuestas: negativo 2, negativo 4, negativo 3 y la D, todas las anteriores. ¿Cuál de todas es la respuesta correcta? Todas las anteriores son correctas, por lo tanto es la D. Perfecto, o sea que tú puedes tomar todos los valores que están ahí y todas te van a dar y van a cumplir con esa desigualdad. Muy bien, estás en casa feliz porque hiciste buen trabajo. Felicidades, neurona, estás entendiendo muy bien el tema. Ahora vamos a ver otro ejemplo, un poquitín más complicado. Acompáñame. Si tenemos la expresión 2x más 5 menor a negativo x, negativo 4, vamos a encontrar ahí cuál va a ser el valor de x. Bien, pasamos al mismo proceso. Recordar que nuestro trabajo principal es que la x quede sola. Verifica. Recuerda que ponemos todas las variables de un lado y ponemos todas las partes conocidas del otro lado. En este caso, tenemos x de ambos lados. Más adelante quizás tú puedes trabajar con los dos valores a la vez, pero ahora vamos a hacerlo paso por paso como nosotros lo hacemos. ¿Qué hacemos? Verificamos este lado. Tengo 2x más 5. Fíjate que x está acompañado de dos valores en este caso. X está multiplicado por 2, pero también tiene sumándole 5. ¿Qué hacemos? Vamos a eliminar uno de ellos. Vamos a tratar de eliminar más 5. ¿Cómo lo hacemos? Recuerda, con su operación inversa u opuesta. En este caso, estoy sumando, pues voy a tratar de eliminarlo con la resta. Tendríamos 2x más 5 menos 5 menor a negativo x menos negativo 4, pero recuerda que aquí yo puse negativo 5, ¿verdad que sí? Por tanto, para que se mantenga la igualdad, también debo ponerlo de ese lado. Resolvamos. Más 5 menos 5 me va a dar 0. Por tanto, podemos tacharlo. ¿Qué me quedó aquí? 2x menor, aquí, negativo x. Fíjate que aquí tengo negativo 4 y negativo 5. Dos cantidades negativas, ¿verdad que sí? Las sumo. Negativo 4 más negativo 5 me daría negativo 9. Son dos cantidades negativas. Ahora bien, fíjate
que en el primer término tengo 2x, en el segundo término también tengo x. La idea es agrupar estas x para que queden juntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a eliminar esta x de aquí con su opuesta. Aquí está positiva, vamos a eliminarla con la opuesta. Aquí está negativa, la eliminamos con su opuesta, que es la positiva. Por tanto, tendríamos 2x más x menor a negativo x menos 9 más x. Bien, fíjate que tengo negativo x más x. Como es el mismo elemento con signo contrario, pues me va a dar 0, lo puedo eliminar. ¿Qué me quedaría ahí? Pues negativo 9. Bien, ¿me sigues? Perfecto. Ahora tengo 2x más x. O sea, tengo 2 más una x que tengo aquí serían 3x. Y el signo menor. ¿Qué tengo ahora? 3x menos negativo, menor que negativo 9. 3x menor que negativo 9. Casi ya estamos terminando. Fíjate que la x solo está acompañada ahora de un 3. ¿Qué está haciendo ese 3? Ese 3 está multiplicando. ¿Cómo lo sabes? Porque entre el 3 y la x no existe ningún otro símbolo que los divida, por tanto es una multiplicación. ¿Cómo eliminamos ese 3? Pues con su operación opuesta, que es la división. Tendríamos entonces 3x menor a negativo 9 y dividimos entre 3 de ambos lados. De ambos lados. ¿Qué tenemos? 3 entre 3 a 1 que no se va a marcar, ¿verdad? 3 entre 3 a 1 que no se va a marcar. ¿Qué me quedó ahí? X menor, y tengo aquí menos entre más a menos, y 9 entre 3 sería a 3. ¿Qué significa? Que el valor de x estará dado entre los valores menores que negativo 3. Bien, vamos a comprobar que eso sea verdad. Buscamos un número que sea menor que negativo 3. ¿Cuál tomamos? Cualquiera. Vamos a tomar negativo 5, por ejemplo. Fíjate que para comprobar para x que sea igual a negativo 5. Negativo 5 es menor que negativo 3. Sí, negativo 5 es menor que negativo 3. Comprobamos aquí en la expresión, tendríamos 2x más 5 menor que negativo x menos 4. Y sustituimos a x por el valor. En este caso, que sería negativo 5, tendríamos 2 por negativo 5 más 5 menor que, fíjate que aquí esta x está negativa, por tanto sería menos negativo 5 menos 4. Ese signo se mantiene ahí porque es el signo de la expresión. Y el otro signo es el signo del término, del número que elegimos. Tendríamos más por menos, 2 por 5, 10, más 5, menor a menos por menos, más 5, menos 4. ¿Qué tenemos aquí ahora? Fácil. Negativo 10, o sea, debo 10 y pago con 5. Negativo 10 más 5, tendríamos negativo 5 menor, 5 menos 4, 1. Aquí nos daría que negativo 5 es menor que 1. Y está correcto, ¿verdad que sí? Perfecto. Entonces, si te dio así, felicidades porque lo hiciste muy bien.